Hay secretos que se susurran, y hay secretos tan oscuros que destruyen generaciones enteras. Mi nombre es Isabel. Tengo 62 años. Y hace 5 años descubrí la verdad más devastadora sobre mi vida. Una verdad que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi madre y sobre mí misma. Durante 57 años, creí que mi padre era un hombre llamado Ricardo. Un hombre que murió cuando yo tenía 3 años. Un hombre del que mi madre casi nunca hablaba. Un hombre cuyas fotografías nunca existieron en nuestra casa. Pero hace 5 años, cuando mi madre estaba en su lecho de muerte, me confesó algo que me destruyó. Ricardo nunca existió, no de la manera que yo pensaba. Mi padre biológico no era el esposo de mi madre. Mi padre biológico era mi abuelo, el padre de mi madre, el hombre que la violó repetidamente desde que ella tenía 11 años, el hombre que la embarazó cuando ella tenía 15. El hombre que me concibió en el acto más horrible que un padre puede cometer contra su hija. Yo soy el resultado de ese horror. Soy hija del incesto, hija del abuso, hija de la violación de mi propia madre por su propio padre. Durante 57 años viví sin saber que mi abuelo materno era también mi padre, que mi madre era también mi hermana biológica, que toda mi vida había sido construida sobre una mentira para ocultar el crimen más atroz. Hoy, después de 5 años de terapia intensiva, después de procesar esta verdad devastadora, después de entender finalmente por qué mi madre fue como fue, finalmente puedo contar esta historia. No para dar lástima, sino para honrar a mi madre, para exponer el horror que miles de niñas sufren en silencio, para romper el ciclo de secretos que protege a los abusadores y para que otras víctimas sepan que no están solas. Porque cuando mi madre me contó la verdad, cuando me reveló décadas de abuso sistemático, cuando me explicó por qué siempre fue tan distante conmigo, finalmente entendí. Entendí por qué nunca pudo mirarme a los ojos sin llorar. Entendí por qué nunca pudo abrazarme sin temblar. Entendí por qué cada vez que me miraba, veía a su abusador. Porque yo tengo los ojos de mi abuelo, la sonrisa de mi abuelo, los gestos de mi abuelo. Soy el recuerdo viviente del peor trauma de mi madre. Y ella tuvo que criarme durante 57 años, mirándome cada día, viendo a su violador en mi cara. Y aún así, me protegió. Me alimentó, me educó, me amó a su manera rota. Si esta historia te está impactando, si sientes que necesitas escuchar un testimonio sobre abuso generacional, dale like a este video y suscríbete al canal. Porque lo que te voy a contar es la historia más dolorosa que he vivido, pero también es la historia más importante que debo contar. Porque el abuso infantil no termina con la víctima, se extiende a la siguiente generación, y a la siguiente, y a la siguiente, hasta que alguien finalmente rompe el silencio. Y ese alguien soy yo. Ahora te voy a contar cómo empezó todo, la historia que mi madre me contó en su lecho de muerte, la historia que ella guardó durante más de 60 años, la historia que casi se lleva a la tumba. Mi madre, Mariana, nació en 1943, en un pueblo pequeño de Guanajuato. Era la mayor de 5 hermanos, hija de un hombre respetado en el pueblo, don Antonio, mi abuelo, mi padre. Don Antonio era comerciante, dueño de la tienda más grande del pueblo, hombre religioso que iba a misa todos los domingos, benefactor que ayudaba a familias pobres, padre de familia ejemplar según todos. Mi abuela, Esperanza, era ama de casa, callada, sumisa, siempre con la mirada baja, una mujer que había aprendido que su rol era obedecer sin importar qué, sin importar el costo, incluso si ese costo eran sus propios hijos. Mi madre me contó que el abuso comenzó cuando ella tenía 11 años. Una noche, don Antonio entró a su cuarto y le dijo que ya era una señorita, que las señoritas tienen que aprender ciertas cosas, cosas que solo un padre puede enseñar. Esa noche, mi abuelo violó a mi madre por primera vez. Ella tenía 11 años, él tenía 38, y le dijo que era normal, que era educación, que era amor de padre, y que si le contaba a alguien, toda la familia sufriría.
Mi madre no le contó a nadie porque no había nadie a quien contarle. Su madre no la protegía, el sacerdote era amigo de su padre, los vecinos admiraban a don Antonio. Estaba completamente sola. Durante los siguientes 4 años, el abuso continuó 2, 3 veces por semana, siempre por la noche, siempre cuando todos dormían, siempre con las mismas amenazas. Si hablas, destruyo a esta familia. Si hablas, todos van a pensar que eres tú la mala. Si hablas, nadie te va a creer. Mi madre aprendió a disociarse, a salir de su cuerpo durante el abuso, a ser una cáscara vacía que sobrevivía pero que ya no vivía realmente. Su madre sabía, mi abuela sabía lo que estaba pasando. Mi madre está segura de eso porque las paredes eran delgadas, porque mi abuela dormía en el cuarto de al lado, porque era imposible no escuchar. Pero mi abuela nunca hizo nada, nunca preguntó, nunca intervino, nunca protegió a su hija. Porque en esa época, en ese pueblo, en esa cultura, las esposas no cuestionaban a sus esposos sin importar qué. Cuando mi madre tenía 15 años, descubrió que estaba embarazada de su propio padre. Intentó ocultarlo, usaba ropa holgada, se fajaba el vientre con telas, dejó de comer para que no se notara, pero a los 5 meses mi abuela se dio cuenta. «Mariana, ¿estás embarazada?», le preguntó, y mi madre no pudo mentir, asintió llorando. «¿Quién es el padre?», preguntó mi abuela, y mi madre miró a su madre directamente a los ojos, esperando que su madre ya lo supiera, esperando que su madre finalmente la protegiera, esperando que su madre hiciera lo correcto. Pero mi abuela no preguntó nada más, solo dijo: «No se lo digas a nadie, vamos a inventar una historia». Esa misma noche, mi abuela y mi abuelo tuvieron una conversación que mi madre escuchó desde su cuarto. «Antonio, la niña está embarazada», dijo mi abuela. Hubo un silencio. «¿De quién?», preguntó mi abuelo fingiendo sorpresa. «Dice que de un muchacho del pueblo», mintió mi abuela protegiendo a su esposo, sacrificando a su hija. «Tenemos que casarla rápido», dijo mi abuelo antes de que se note, «o vamos a hacer el escándalo del pueblo». Y así fue como inventaron a Ricardo, un hombre que supuestamente trabajaba en otro estado, que se había casado con mi madre en secreto, que había muerto en un accidente laboral. Todo mentira. Ricardo nunca existió. Mi madre nunca se casó, nunca tuvo esposo, solo tuvo a su violador. Nací en febrero de 1963. Mi madre tenía 16 años, y cuando me vio por primera vez, según me contó en su lecho de muerte, sintió 2 cosas al mismo tiempo: amor y horror. Porque yo era su hija, pero también era su hermana, y era la evidencia viviente de su trauma. Durante mi infancia viví con mi madre y mis abuelos. Mi abuelo era el abuelo amoroso. Me cargaba, me compraba dulces, me llevaba a pasear. Y yo lo amaba porque no sabía que él era mi padre. No sabía que él había violado a mi madre. No sabía que él era un monstruo. Para mí, solo era el abuelo bueno. Mi madre casi nunca me tocaba. Era distante, fría, ausente emocionalmente. Y yo crecí pensando que mi madre no me quería, que había algo malo en mí, que yo era el problema. Nunca imaginé la verdad. Nunca imaginé que cada vez que me miraba veía a su violador. Pero peor ainda estaba por vir. Cuando yo tenía 8 años, algo cambió en mi casa. Mi madre, que siempre había sido callada, se volvió aún más retraída, dejó de comer, dejó de dormir, pasaba horas mirando al vacío, y yo no entendía qué pasaba, hasta que una noche escuché gritos. Mi madre estaba en su cuarto gritando y llorando: «No más, no puedo más, déjame en paz». Salí de mi cuarto asustada y vi a mi abuelo saliendo del cuarto de mi madre, ajustándose el cinturón, con esa misma cara de siempre, tranquila, como si nada hubiera pasado. «Vuelve a tu cuarto, Isabelita», me dijo, «tu mamá está teniendo pesadillas». Y yo le creí porque era mi abuelo, y los abuelos no mienten. Pero esa noche fue la primera vez que algo en mi mente hizo clic. ¿Por qué mi abuelo estaba en el cuarto de mi madre? ¿Por qué ella gritaba tanto? ¿Por qué él se estaba ajustando el cinturón? No entendía, pero algo se sentía mal, muy mal. Al día siguiente, encontré a mi madre en la cocina con un moretón en el brazo. «Mamá, ¿qué te pasó?», le pregunté. «Nada, mija, me caí», respondió sin mirarme.
Pero yo había visto suficientes caídas en mi vida. Mi madre siempre tenía moretones, siempre tenía accidentes, siempre estaba torpe. Durante los siguientes años, las cosas empeoraron. Mi madre intentó suicidarse 2 veces. La primera vez, tomó pastillas. Mi abuela la encontró a tiempo. Llamaron al doctor, le lavaron el estómago y todos dijeron que había sido un accidente, que había tomado medicina equivocada. La segunda vez, intentó cortarse las venas. Yo la encontré. Tenía 12 años. Y encontré a mi madre en el baño con las muñecas sangrando, inconsciente. Grité. Mi abuelo llegó corriendo, la llevaron al hospital, le salvaron la vida, y todos dijeron que estaba deprimida, que necesitaba ayuda psicológica. Pero nadie preguntó por qué estaba deprimida. Nadie preguntó qué le había pasado. Nadie quería saber la verdad. Cuando yo tenía 14 años, mi madre finalmente se fue de la casa. Me dijo que había conseguido trabajo en la ciudad, que tenía que irse, que yo me quedaría con mis abuelos. Pero mamá, ¿por qué no me llevas contigo?, le supliqué. Porque aquí vas a estar mejor, me dijo. Aquí tienes escuela, casa, comida. Yo no puedo darte eso todavía. Y se fue, dejándome con el hombre que la había violado durante años, dejándome con la mujer que nunca la protegió. Me sentí abandonada, traicionada. ¿Por qué mi madre me dejaba? ¿Por qué no me quería con ella? ¿Qué había hecho yo mal? Ahora entiendo. Ahora sé por qué se fue. Porque no podía más. Porque vivir en esa casa con su violador era insoportable. Porque cada día era un recordatorio de su trauma. Y porque verme a mí, verme crecer con los rasgos de mi abuelo, era demasiado para ella. Pero en ese momento, yo solo me sentía no querida. Durante los siguientes 4 años, viví con mis abuelos. Mi madre me visitaba una vez al mes. Siempre distante, siempre incómoda, siempre queriendo irse rápido. Yo crecí resentida, pensando que mi madre me había abandonado, que no me amaba, que yo no era suficiente para ella. Nunca imaginé que ella se había ido para sobrevivir, que quedarse hubiera significado su muerte, y que dejarme con mis abuelos había sido la decisión más difícil de su vida. Cuando cumplí 18 años, mi madre me pidió que me fuera a vivir con ella. «Ya terminaste la escuela», me dijo. «Ven a la ciudad, vive conmigo, por favor». Había urgencia en su voz, desesperación, como si estuviera rescatándome de algo, pero yo no entendía de qué. Acepté, pero con resentimiento me fui a vivir con ella a la Ciudad de México. Compartimos un departamento pequeño, mi madre trabajaba en una fábrica, yo entré a la universidad, pero nuestra relación seguía siendo distante, fría. Ella me proveía lo básico, pero nunca afecto, nunca cercanía, nunca ese amor maternal que yo tanto anhelaba. Un día, cuando yo tenía 22 años, le reclamé. «¿Por qué nunca me has querido, mamá? ¿Qué hice mal? ¿Por qué siempre has sido tan fría conmigo?» Mi madre me miró con lágrimas en los ojos, y por un momento pensé que me iba a decir la verdad, pero solo dijo: «Tú no hiciste nada mal, mija, soy yo soy la que está rota». Y no dijo más. Si lo que te estoy contando te está removiendo algo por dentro, si reconoces el dolor del abandono emocional, si alguna vez has sentido que tu madre no podía amarte, comenta abajo. Dale like si quieres saber cuándo y cómo descubrí la verdad, porque lo que viene es la revelación que cambió todo, la confesión que mi madre hizo en su lecho de muerte. Y es aquí que todo muda. Los años pasaron, yo me casé, tuve hijos, construí mi propia vida, mi relación con mi madre seguía siendo distante. Ella conoció a mis hijos. Era una abuela presente, pero siempre con esa barrera invisible. Nunca entendí por qué. Mi abuelo murió cuando yo tenía 35 años, un ataque al corazón, rápido, sin sufrimiento, demasiado fácil para el monstruo que era. Fui al funeral. Mi madre también fue, pero se quedó en la parte de atrás. No se acercó al ataúd, no lloró, no dijo nada, solo miraba con una expresión que no pude descifrar. Alivio, rabia, nada. Después del entierro le pregunté: «Mamá, ¿estás bien?» «Ahora sí», respondió. «Ahora finalmente sí». No entendí qué quiso decir. Mi abuela murió 5 años después,
un cáncer que la consumió lentamente. En sus últimos días, intentó hablar conmigo. Isabel, hay cosas que debes saber, me dijo. Cosas sobre tu madre, cosas sobre... Pero no pudo terminar. Murió antes de confesar, llevándose sus secretos a la tumba, o casi todos. Durante los siguientes 15 años, mi madre y yo mantuvimos esa relación distante. Yo seguía resentida. Seguía sintiendo que nunca fui suficiente para ella. Mis hijos crecieron, se graduaron, se casaron, me hice abuela, y mi madre se hizo bisabuela. Pero esa distancia emocional nunca desapareció. Hasta hace 5 años, cuando mi madre, a los 75 años, fue diagnosticada con cáncer terminal, le dieron 3 meses de vida. Decidí cuidarla en su departamento, dejar todo para estar con ella, porque a pesar de todo, era mi madre, y la amaba, aunque ella nunca hubiera podido amarme de vuelta. Durante esos 3 meses, mi madre fue decayendo rápidamente. El cáncer la consumía, pero su mente seguía lúcida. Hablábamos poco. Yo la cuidaba, la bañaba, la alimentaba, le daba sus medicinas, y ella me miraba con esos ojos llenos de algo que no podía nombrar. Una noche, 2 semanas antes de morir, mi madre me llamó. Isabel, siéntate, me dijo. Necesito contarte algo que debí contarte hace mucho, pero no tuve el valor. Me senté a su lado. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, respondió. No he estado bien en 60 años, y es hora de que sepas por qué. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Isabel, tu padre no se llamaba Ricardo. Ricardo nunca existió. Fue una mentira que inventamos para proteger. Se detuvo, respiró profundo, para proteger a tu verdadero padre. Mi verdadero padre, repetí confundida. ¿Quién es mi verdadero padre? Mi madre me miró directo a los ojos. Por primera vez en mi vida, me miró realmente, sin barreras, sin distancia, con todo el dolor de 60 años en esa mirada. Tu padre, dijo con voz quebrada, es don Antonio, mi padre, tu abuelo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré. Mi padre me violó desde que tenía 11 años hasta que tenía 16. Tú fuiste concebida cuando yo tenía 15. Eres hija del incesto, del abuso, de la violación. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que estaba escuchando. Durante años, continuó mi madre llorando, me obligó una y otra vez, y mi madre lo sabía, pero nunca hizo nada, nunca me protegió, porque en esa época las mujeres no denunciaban a sus esposos, sin importar qué. Cuando quedé embarazada, inventaron la historia de Ricardo, para salvar la reputación de la familia, para proteger a mi violador, para obligarme a callar. Y yo tuve que vivir con eso durante 60 años. Tuve que criarte, viendo la cara de mi violador en ti cada día, viendo sus ojos en tus ojos, su sonrisa en tu sonrisa, y tratando de no odiarte por ello. Las lágrimas corrían por su rostro, por el mío también. Por eso nunca pude abrazarte como querías, sollozó. Por eso siempre fui tan distante, porque cada vez que te miraba, veía a él, al hombre que destruyó mi infancia, al hombre que me robó todo. Y sé que no es justo, sé que tú no tuviste la culpa, sé que eres víctima también, pero no pude. No pude separarlos en mi mente, y te fallé. Te fallé como madre, porque yo misma estaba demasiado rota. Me quedé en silencio, no podía hablar, mi cerebro intentaba procesar décadas de información. Mi abuelo era mi padre, mi madre era también mi hermana. Fui concebida en una violación, soy producto del incesto. Toda mi vida había sido una mentira. ¿Por qué? Finalmente pregunté. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque me estoy muriendo, respondió mi madre, y no puedo llevarme este secreto a la tumba, porque mereces saber la verdad, porque necesito que entiendas que si no fui la madre que merecías, no fue porque no te amara, sino porque yo misma estaba destruida. Y traté, Dios sabe que traté, pero no pude darte lo que necesitabas, porque yo misma nunca lo tuve. Esa noche lloré como nunca había llorado, por mi madre, por mí, por la niña de 11 años que fue violada, por la adolescente de 15 que fue obligada a tener un bebé de su violador, por la mujer que vivió 60 años con ese trauma,
y por la hija que nunca entendió por qué su madre no podía amarla. Agora vou te mostrar o momento mais importante desta historia. Durante las siguientes 2 semanas, antes de que mi madre muriera, hablamos todos los días. Me contó todo, cada detalle del abuso, cada intento de pedir ayuda que fue ignorado, cada vez que mi abuela la traicionó, cada momento en que contempló el suicidio. Todo. Me contó cómo, después de que yo nací, mi abuelo siguió abusando de ella hasta que se fue de la casa a los 20 años, casi 10 años de violación sistemática. Me contó que cuando me dejó con mis abuelos, me estaba salvando, porque si me llevaba con ella, no hubiera podido trabajar, no hubiera podido mantenerme, y habríamos terminado en la calle. Dejarte fue la decisión más difícil, me dijo, pero fue la única manera de darte una vida, aunque eso significara dejarte con él. Pero, agregó con voz temblorosa, me aseguré de que no te tocara. Hablé con él, le dije que si alguna vez te ponía una mano encima, lo denunciaría, lo mataría, lo que fuera necesario. Y creo que me creyó, porque nunca lo hizo, o eso espero. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir con eso, espero? Isabel, me dijo mi madre, él alguna vez te tocó de manera inapropiada. Pensé cuidadosamente, revisé todos mis recuerdos de infancia. Mi abuelo era cariñoso, me abrazaba, me cargaba, me daba besos en la frente, pero nunca nada más. Nunca nada que me hiciera sentir incómoda, nunca nada inapropiado. No, mamá, le dije, nunca. Siempre fue un abuelo normal. Vi el alivio en su rostro. Gracias a Dios, susurró. Ese era mi mayor miedo, que él hubiera hecho contigo lo que me hizo a mí, que el ciclo se hubiera repetido. Por eso, cuando cumpliste 18, te saqué de ahí, por si acaso. Durante esas conversaciones, le hice la pregunta que me había estado comiendo por dentro. Mamá, ¿por qué nunca lo denunciaste? Ella me miró con tristeza infinita. ¿A quién? A la policía que era amiga de mi padre, al sacerdote que lo admiraba, a mi madre que eligió protegerlo, al pueblo que lo respetaba. En los años 50 y 60, las niñas abusadas no eran vistas como víctimas, eran vistas como seductoras, como tentadoras, como el problema. Si yo hubiera hablado, me habrían culpado a mí, me habrían llamado mentirosa, me habrían expulsado de la familia y mi padre habría seguido libre, así que callé, porque no tenía otra opción. También le pregunté sobre mi abuela. ¿Por qué la abuela nunca te protegió? Mi madre suspiró, porque ella también era víctima, no del abuso sexual, pero del control, del miedo, de una sociedad que le enseñó que su marido era su dueño, que debía obedecerlo sin importar qué, que mantener a la familia unida era más importante que proteger a sus hijos. Ella eligió su supervivencia sobre la mía, y tuvo que vivir con esa decisión. Por eso creo que intentó decirte la verdad antes de morir, para limpiar su conciencia, pero ya era muy tarde. Durante esos días, mi madre también me habló sobre sus intentos de suicidio. ¿Por qué no lo hiciste, mamá? ¿Por qué sobreviviste? Por ti, respondió simplemente, porque aunque no podía ser la madre que merecías, no iba a dejarte sin madre, no iba a hacerte eso. Así que seguí viviendo, día tras día, rota, pero viva, por ti. Esas palabras me partieron el corazón, porque durante toda mi vida pensé que mi madre no me amaba, cuando la verdad era que me amó lo suficiente para seguir viviendo, a pesar del dolor insoportable, a pesar del trauma constante, a pesar de ver a su violador en mi cara cada día. 2 semanas después de esa conversación, mi madre entró en coma. El cáncer había ganado. Pasó sus últimas 48 horas inconsciente. Yo me quedé a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, diciéndole todo lo que nunca había podido decirle. Mamá, te amo, mamá, te perdono, mamá, entiendo, mamá, fuiste tan valiente, mamá, sobreviviste, mamá, me salvaste, mamá, gracias. Mi madre murió en paz, con una leve sonrisa en su rostro, como si finalmente, después de 60 años, hubiera encontrado descanso. En su funeral, yo era la única que realmente la conocía, la única que sabía lo que había sobrevivido, la única que entendía su dolor.
Todos los demás hablaban de la mujer distante, la madre fría, la persona difícil, pero yo sabía la verdad. Era una sobreviviente, una guerrera, una mujer que había sido destruida pero que siguió adelante, por mí. Y ese conocimiento cambió todo. Cambió cómo veía mi infancia, cómo veía a mi madre, cómo me veía a mí misma, porque ahora entendía que su distancia no era desamor, era supervivencia, su frialdad no era rechazo, era protección, su silencio no era indiferencia, era trauma. Y yo, que había pasado 57 años sintiéndome no amada, finalmente entendí que había sido profundamente amada, de la única manera que una madre rota podía amar. Agora vou te mostrar como reconstruí miña identidade depois desa verdade. Después del funeral de mi madre, entré en una crisis profunda de identidad. Mi vida entera había sido una mentira. ¿Quién era yo realmente? Hija del incesto, producto de una violación, hermana de mi madre, nieta e hija, al mismo tiempo. Mi cerebro no podía procesar la complejidad de mi existencia. Empecé terapia inmediatamente porque sabía que si no procesaba esto correctamente, me destruiría. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, fue fundamental. Isabel, me dijo en nuestra primera sesión, lo que te voy a decir es muy importante. Tú no eres responsable de cómo fuiste concebida. Tu valor como persona no está definido por las circunstancias de tu nacimiento. Eres una mujer completa, valiosa, digna, independientemente de quién fuera tu padre. Pero saberlo y sentirlo eran dos cosas diferentes. Durante meses, luché con pensamientos oscuros. Soy producto del mal, llevo los genes de un violador. Soy menos humana por ser hija del incesto. Mis hijos están en riesgo por mi genética. La doctora Ramírez me ayudó a desmantelar cada uno de esos pensamientos. El incesto tiene riesgos genéticos. Sí, me explicó, pero tú naciste sana. Tus hijos nacieron sanos, y más importante aún, ser concebida en incesto no te hace defectuosa. Te hace una sobreviviente de segunda generación, víctima de un crimen que no cometiste. También tuve que tomar una decisión difícil. Le contaba a mis hijos, les revelaba que su bisabuelo había sido también su abuelo, que su abuela había sido víctima de abuso durante años, que toda nuestra historia familiar era diferente a lo que pensaban. La doctora Ramírez me aconsejó ser honesta. Los secretos familiares son tóxicos, me dijo. Se filtran de generación en generación, aunque no se hablen. Los niños sienten que algo está mal y crean sus propias historias para explicar ese sentimiento, historias que usualmente son peores que la verdad. Reuní a mis 3 hijos, todos adultos ya, entre 30 y 38 años. Necesito contarles algo sobre la familia, les dije, algo que acabo de descubrir, y va a cambiar lo que saben sobre su abuela. Les conté todo. Las reacciones fueron variadas. Mi hijo mayor, Roberto, estaba furioso. ¿Por qué el abuelo Antonio nunca fue a prisión? ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Cómo pudo la sociedad permitir eso? Mi hija del medio, Carla, lloró. Pobre abuela Mariana, sollozaba. Todo este tiempo pensé que no nos quería, que era fría con nosotros, pero estaba tan rota por dentro. Mi hijo menor, Daniel, estaba en shock. Entonces, el abuelo Antonio era también tu padre. Eso significa que, sí, le dije. Eso significa que soy producto del incesto, que ustedes son descendientes de esa situación, pero eso no cambia quiénes son. No los define. Fue difícil para ellos procesarlo, pero con el tiempo y con terapia familiar, lo aceptaron. Y algo hermoso pasó. Entendieron a su abuela de una manera nueva, con compasión, con respeto, con admiración por su fortaleza. También tuve que procesar mi relación con mi madre. Durante 57 años, pensé que no me amaba. Ahora entendía que me había amado lo mejor que podía, dado su trauma, dado su dolor, dado que yo era un recordatorio constante de su violador. El hecho de que me alimentara, me educara, me protegiera, eso era amor, un amor roto, sí, un amor imperfecto, definitivamente, pero amor al fin. Comencé a revisar todos mis recuerdos de infancia con esta nueva información. Todas las veces que mi madre me miraba y rápidamente desviaba la vista.
Todas las veces que intentaba abrazarme, pero se tensaba. Todas las veces que parecía querer decir algo, pero se callaba. Ahora lo entendía. Estaba luchando contra su trauma cada día. Y aún así, se quedó, no me abandonó completamente, me dio lo que pudo, y eso era más de lo que su propia madre le había dado a ella. Rompió el ciclo de complicidad. Tal vez no pudo romper completamente el ciclo de trauma, pero hizo lo mejor que pudo. Decidí también investigar sobre mi abuelo. Había abusado de otras niñas. Mis tías también fueron víctimas. Contacté a mi tía Lucía, la hermana menor de mi madre. Tiene 68 años ahora. Le pregunté directamente: «Tía, ¿el abuelo Antonio alguna vez te tocó de manera inapropiada?» Hubo un silencio largo. «¿Cómo sabes?», susurró. Mi corazón se hundió. «A mí también», dijo mi tía. «Desde los 10 hasta los 14 años, hasta que me fui de la casa. Mariana lo sabía». «No sé», respondió mi tía. «Nunca hablamos de ello. Era el secreto de cada una sola con su dolor». Contacté a mi otra tía, Rosa. Tiene 65 años. Le hice la misma pregunta. La respuesta fue la misma. Desde los 9 hasta los 15. Mi abuelo había abusado sistemáticamente de sus 3 hijas mayores durante décadas, y ninguna había hablado con las otras, cada una pensando que estaba sola, cada una cargando el secreto, cada una protegiendo al monstruo. Las 3 nos reunimos. Por primera vez en nuestra vida hablamos abiertamente. «¿Por qué nunca dijimos nada?», preguntó mi tía Lucía. «Porque nadie nos hubiera creído», respondió mi tía Rosa. «Porque mamá no nos protegió. Porque la sociedad culpaba a las niñas. Porque teníamos miedo. Porque nos sentíamos sucias. Porque pensamos que era nuestra culpa». Las 3 lloramos juntas, por primera vez. No estaban solas con su secreto, y aunque ya era tarde para justicia legal, había justicia en la verdad, en el reconocimiento, en el apoyo mutuo. Decidimos hacer algo importante: escribir todo, documentar el abuso, para que nunca se olvide, para que las futuras generaciones sepan la verdad, para que mi abuelo no sea recordado como el hombre bueno del pueblo, sino como el violador de niñas que fue. También decidí hacer algo más: hablar públicamente, romper el silencio, no solo por mi madre, sino por todas las víctimas de incesto, por todas las niñas abusadas por familiares, por todas las que guardan el secreto, por todas las que piensan que están solas. Porque cada historia contada salva vidas, cada silencio roto libera a alguien, cada verdad expuesta protege a una niña. Mi madre no pudo hablar durante su vida, pero yo hablo por ella ahora. Honro su memoria hablando, honro su supervivencia compartiendo, honro su amor imperfecto perdonando. Si sientes que esta historia te está transformando, si reconoces que el abuso familiar es más común de lo que pensamos, si crees que es hora de romper los silencios, suscríbete a este canal, porque historias como esta necesitan luz. Las víctimas necesitan saber que no están solas, y los abusadores necesitan saber que serán expuestos, aunque sea después de muertos. Ahora te voy a contar el mensaje final que necesito dejar, las lecciones que aprendí en estos 5 años, y cómo puedes ayudar a romper este ciclo de silencio y abuso. Hoy tengo 62 años. Han pasado 5 años desde que descubrí la verdad. 5 años de terapia intensiva. 5 años de reconstrucción de identidad. 5 años de aprender a vivir con esta verdad. Y puedo decir algo que nunca pensé que podría decir. Estoy en paz. No es una paz perfecta. Hay días difíciles. Hay momentos en que miro al espejo y busco rasgos de mi abuelo. Hay veces que me pregunto qué habría sido mi vida si mi madre no hubiera sido violada. Pero he aprendido algo fundamental. Yo no soy el crimen de mi abuelo. Yo no soy el trauma de mi madre. Yo soy Isabel, una mujer de 62 años, madre, abuela, amiga, con mi propia vida, mi propia historia, mi propio valor, independiente de cómo fui concebida. He aprendido también a honrar a mi madre de una manera nueva. Antes, la veía como la madre fría que no me amó. Ahora la veo como la guerrera que sobrevivió lo imposible, que fue violada durante años, que tuvo un bebé de su violador, que tuvo que criar a ese bebé, y que aún así no me abandonó completamente, que me protegió a su manera,
que se aseguró de que yo no sufriera lo mismo, que vivió con dolor insoportable cada día y que siguió adelante, por mí. Eso es amor, un amor imperfecto, traumatizado, roto, pero amor, y ahora lo honro. También he hecho las paces con mi propia historia. Sí, soy hija del incesto, sí. Mi padre fue también mi abuelo, sí. Mi madre fue también mi hermana biológica, pero eso no me define completamente. Soy también la mujer que rompió el ciclo, la madre que amó a sus hijos sin barreras, la abuela que protege ferozmente a sus nietos, la voz que habla por las que no pueden, la sobreviviente de segunda generación que eligió sanar. Mis hijos han procesado la verdad, con terapia y tiempo, la han integrado, no los define, no los avergüenza, es simplemente parte de nuestra historia familiar, una parte dolorosa, pero una que ya no tiene poder sobre nosotros, porque la hemos traído a la luz, le hemos quitado su veneno. Mis nietos aún no saben, son demasiado pequeños, pero cuando crezcan, les contaremos, con honestidad, con contexto, con la certeza de que conocer la verdad es mejor que vivir con secretos tóxicos. He aprendido también sobre la prevalencia del incesto. Es mucho más común de lo que la gente piensa. Miles de niñas son abusadas por padres, abuelos, tíos, hermanos, cada día, en este momento, y la mayoría nunca habla, por miedo, por vergüenza, por falta de apoyo, porque la sociedad aún culpa a las víctimas. Por eso decidí hablar, para que sepan que no están solas, para que entiendan que no es su culpa, para que vean que se puede sobrevivir, para que sepan que hay vida después del trauma. Si tú estás siendo abusada por un familiar, si eres una niña, adolescente o mujer en esa situación, escúchame bien. No es tu culpa. Nada de lo que hayas hecho, dicho o usado justifica el abuso. Nada. El adulto es el responsable. El adulto es el criminal. Tú eres la víctima. Y mereces ayuda, mereces protección, mereces justicia. Busca a un adulto de confianza, un maestro, un doctor, un policía de otra ciudad. Llama a una línea de ayuda. Ve a servicios sociales. Pero habla. Rompe el silencio, porque el silencio solo protege al abusador. Si eres madre y sospechas que tu hija está siendo abusada, créele, protégela, denuncia, no importa quién sea el abusador, tu padre, tu esposo, tu hermano, tu lealtad debe ser con tu hija, siempre. No seas como mi abuela, no elijas proteger al abusador, porque esa decisión destruye vidas por generaciones. Si eres como yo, producto del incesto, quiero que sepas, eres valiosa, eres digna, eres completa. Las circunstancias de tu concepción no definen tu valor. Tú no eres el crimen, eres la sobreviviente y mereces sanar, mereces amor, mereces felicidad. He escrito un libro sobre mi experiencia, Hija del Silencio, sobrevivir al incesto de segunda generación, para ayudar a otras personas en situaciones similares, para romper el tabú, para crear conversación. También trabajo con organizaciones que ayudan a víctimas de incesto. Doy charlas, ofrezco apoyo, comparto mi historia, porque creo que cada historia contada salva vidas, cada silencio roto libera a alguien, cada verdad expuesta protege a una niña. Mi madre no pudo hablar durante su vida, pero yo hablo por ella ahora. Honro su memoria hablando, honro su supervivencia compartiendo, honro su amor imperfecto perdonando. Si esta historia te ha impactado profundamente, si crees que puede ayudar a alguien que conoces, dale like a este video, suscríbete al canal, comparte esta historia, comenta si has vivido algo similar, comenta si conoces a alguien que necesita ayuda, comenta para romper el silencio. Porque cada comentario, cada like, cada compartida es un acto de resistencia contra el secreto. Es un grito que dice, esto no está bien. Es una luz en la oscuridad para alguien que sufre. Y recuerda, los secretos familiares son veneno, la verdad. Aunque duela, libera. El abuso prospera en el silencio y se destruye con la luz. Mi nombre es Isabel. Tengo 62 años. Soy hija del incesto. Mi padre fue mi abuelo. Mi madre fue abusada durante años. Y yo sobreviví, sané, prosperé.
Y ahora uso mi voz para que otras no tengan que sufrir en silencio, porque nadie, nadie merece vivir con ese secreto. Y todos, todos, merecemos la verdad, aunque duela, porque solo la verdad nos hace libres.